Satanás intentó poseerme. En este video te contaré la historia donde el enemigo trató de presionarme espiritual, sentimental y psicológicamente para tratar de poseerme. También vas a aprender cómo nosotros, siendo cristianos, le abrimos la puerta a él, pero evidentemente vas a aprender también cómo deberíamos hacer cuando estamos presionados de esta manera. Hola, mi nombre es Josué Almanza y soy una persona que me gusta estudiar y enseñar la palabra de Dios. Te invito a que vengas a ver este testimonio donde el Señor Jesucristo me liberó de la presión satánica. Ya comenzamos. Esto sucedió hace mucho tiempo cuando el pastor y yo estábamos tratando de enseñarle la palabra a una persona que padecía de fanatismo. Porque esta persona pensaba que la iglesia pasaba por la gran tribulación y él decía que se estaba preparando para cuando venga el anticristo y no caer en sus garras. Y el fanatismo y la distorsión mental que tenía esta persona fue tan grande que no estaba metiendo a sus hijos en la escuela. Sus hijos eran grandes ya de una edad aproximada como de 9 o 10 años. Tenía varios, en verdad no recuerdo bien cuánto era, creo que eran 2 o 3, y a ninguno lo tenía en escuela. No sabían ni leer, no sabían hacer nada, eran totalmente analfabetas, porque el papá, que era la cabeza de ese hogar, padecía de este problema. Entonces, al enterarnos nosotros, el pastor y yo comenzamos a presionarlo con la palabra para hacerlo volver a la razón. Porque esto hace la palabra, hermano. La palabra nos hace volver a la razón, a la lógica, a la verdad. ¿Qué hace Satanás? Satanás hace totalmente lo contrario. Él viene y nos hace daño, nos destruye de todas las maneras, sentimental, física, de todas las maneras. A medida que vamos entrando en esta historia, te vas a dar cuenta cómo el enemigo comienza a engañar. Ese día el pastor estaba presionándolo con la palabra. Yo recuerdo que estábamos sentados en un campo abierto cuando de repente sentí por mis pies algo bien tenebroso, algo que de aquí a China yo entendía que esto no era de Dios. Yo en ese momento tenía como, no sé, como 2 o 3 años de estar en el cristianismo, y cuando yo sentí eso, evidentemente yo sabía que eso no era de Dios. Y esa cosa comenzó a subir por mis piernas y así mismo me comenzó a dar un temor que yo no podía explicar. Fue un temor terrible. Y todos aquellos, mis familiares, mis amigos más cercanos, saben que yo nunca, ni antes del mundo y ahora menos como cristiano, nunca padecí de ser una persona miedosa o floja, como decimos acá en Panamá. Pero ese día sentí un miedo que jamás había sentido. Y esa cosa comenzó a subir por todas mis piernas, a tal punto que se plantó en mi estómago y de repente quería también subir a mi corazón. Y yo decía, me está atacando el diablo. Y yo comencé a orar, a clamar mentalmente. Yo no le quise decir nada al pastor y le voy a explicar por qué no le quise decir nada al pastor. Entonces, en el momento que yo estaba sintiendo eso, aparte del temor que yo sentía, estaba casi prácticamente perdiendo el control. Yo sentía que yo no tenía control de mi cuerpo y gracias a Dios estaba sentado. Prácticamente estaba perdiendo también la visión. Prácticamente tampoco no podía ni siquiera respirar. Yo jamás había sentido eso. Y yo lo único que me puse a hacer fue a orar mentalmente, a reprender mentalmente. Y eso nada que se me iba. Hasta que a los minutos, no recuerdo en verdad cuánto tiempo pasé yo ahí, el pastor no se dio cuenta de eso porque yo estaba como atrás de él. Y después de que pasó un tiempo, comencé a volver a la razón hasta que ya pude tener control de mi cuerpo. Y esto no termina ahí, hermano.
Cuando nosotros terminamos ese día y yo le digo al pastor, pastor, ¿usted sintió una presencia demoníaca allá? Y él me dice, sí, pero lo más chistoso de eso es que mi pastor estaba más tranquilo, más relajado, porque él ha tenido experiencia con todo este tipo de cosas. Entonces, el problema no quedó ahí, el problema me lo llevé para mi casa. Y cuando digo que Satanás aprieta sentimentalmente, me refiero a ese temor tan terrible. Eso no, por eso que el apóstol Juan hablaba del temor. Él escribió diciendo, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Esto me lo llevé para mi casa. Y yo tenía un problema a raíz de eso, de que apenas que yo escuchaba la palabra Satanás, me venía ese mismo temor. Esta vez ya no era de forma que perdía la razón o perdía el control de mi cuerpo, pero ese temor estaba en mí. Y yo evidentemente entendí que Satanás estaba tratando de poseer. Después que comprendí que el mismo demonio que tenía dañado a este varón estaba tratando de hacerme daño a mí en todos los sentidos. Evidentemente, cuando yo sentía ese temor, yo pensé, el Señor me olvidó, el Señor no me quiere sanar. Pero hermano, estos pensamientos son totalmente demoníacos, son totalmente falsos. Recuerda que la palabra dice que Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Y evidentemente para Él hacer estas cosas, lo primero que hace es tratar de bajar tu fe a tal punto que ya no te quede nada para en realidad poseerte. ¿Y qué pasó conmigo? Yo entendí que esto ya era personal, porque ya habían pasado varios días y todavía tenía yo ese problema. Pero también entendí cuál fue la razón por la cual él me estaba atacando a mí, porque yo estaba cometiendo pecado, hermano, yo estaba practicando el pecado. Yo padecía mucho del tema de la masturbación. Por eso que yo en este canal siempre trato de atacar ese problema, porque yo fui víctima de practicar ese pecado. Y cuando nosotros practicamos ese pecado, le estamos abriendo la puerta al enemigo. Por más que vayamos a la iglesia, por más que estudiemos, por más que oremos, si nosotros practicamos el pecado, nada estamos haciendo. Recordemos que el apóstol Juan nos enseña diciendo que el que practique el pecado es del diablo. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos padeciendo o practicando el pecado, le estamos dando un lugar al diablo en nuestra vida. Y esta es la manera en la cual siempre le abrimos la puerta. No importa quién eres, no importa lo más que ayunes o hagas, si tú practicas el pecado está mal. Es necesario entender que cuando la palabra dice practica el pecado, se trata de un pecado que lo estás cometiendo una y otra vez. El apóstol mismo Juan nos enseña que si confesamos ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Evidentemente se refería al Señor Jesucristo. Pero ese no era mi problema. Mi problema era que yo sí lo estaba cometiendo una y otra vez. Y esa fue la razón por la cual yo no le quise decir nada al pastor en ese momento, porque yo sabía que yo no estaba bien delante de Dios. Yo recuerdo que Satanás, yo nunca lo escuché, pero mediante el sentimiento y mediante las cosas que él me estaba presionando, yo entendí que él me estaba dando a entender que yo no era nadie, porque ese ser es un ser maligno, arrogante, y él no quiere nada con nadie. Él odia a los humanos porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios y él no lo es. Cuando yo entendí que esto era personal, que la quería agarrar conmigo, evidentemente comprendí que tenía que cerrarle esa puerta. Comencé a meterme con el Señor lo más que yo pude. Cuando yo hablo meterme con el Señor me refiero en ayuno, oración, pero sobre todo con la palabra. Me metí a tal punto con el Señor que recuerdo clarito que hice 3 enseñanzas en ese momento. Recuerdo que la enseñanza era ¿por qué Jesús es el Mesías? ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? El temor y el pecado. Desde ahí, y gracias a esa experiencia, pude comprender muchas cosas para poder
de contarle hoy para tener experiencia. Evidentemente el Señor no quiere que nosotros cometamos pecado ni nada. Y tampoco Él, mucho menos Él hace que nosotros cometamos pecado ni nada de eso. Porque la Biblia dice que Él no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Pero Él aprovecha para enseñarnos. Y ahí entendí eso y aprendí que por medio del pecado nosotros le abríamos la puerta a Él. Y cuando comencé yo a meterme más y más con el Señor, lo tomé de forma personal entre Satanás y yo. Y ahí, gracias a Dios, ya tenía suficiente conocimiento como para entender cuáles son las armas que nosotros tenemos que utilizar para liberarnos de eso, incluso de todo pecado. Y es cuando nos metemos en el agua de la palabra, es cuando nos metemos en la oración, cuando nos metemos en el ayuno, cuando nos metemos en su presencia, porque cada vez que nosotros hacemos una de estas tres cosas, estamos en la presencia de Dios. Y entre más estamos en la presencia de Dios, más nos volvemos como Él en el sentido de su andar, evidentemente. No me refiero a nada de que somos Dios ni nada de eso, no. Me refiero a su andar, a su caminar, a su forma de pensar. Recordemos que Moisés, cuando tuvo mucho tiempo con Dios en el monte Sinaí, él cuando regresó, dice la palabra que le brillaba el rostro, porque me imagino que de tanto estar en la presencia de Dios, como el Señor es luz, también Él se volvió luz. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, también vamos a ser parte de Él. Y evidentemente comenzamos a cerrar puertas, hermano. Así que te cuento esta historia para que no sigas cayendo en el engaño que cuando padezca de esto, porque sé que hay muchos cristianos que tienen este problema y tienen temor de decir, porque eso es lo primero que hace Satanás. No le digas a nadie porque se van a dar de cuenta que estás en pecado. Hermano, yo no tengo problema con decir que tengo un problema, porque cuando lo decimos es el primer inicio para comenzar a ser liberados de ese problema. Entonces, Satanás cuando nos mete en ese sentido, comienza a decirle, o a decirnos, perdón, que no le digamos nada a nadie, es para mantenernos aislados, es para que ya no busquemos ayuda de personas que tengan la capacidad de sacarnos de eso. Evidentemente, yo después, como al día siguiente, le dije al pastor todo lo que me estaba pasando y él también me ayudó. Yo nunca le dije cuál era el pecado que yo estaba cometiendo, pero después sí se lo dije, pero ya cuando el Señor me había liberado. Así que hermano, si tú estás padeciendo de este problema, no pienses de ninguna manera que el Señor te abandonó, porque el Señor en realidad quiere que adquiera dominio propio sobre este problema, sobre el pecado que estás cometiendo. Y créeme que puede estar bien también delante de Dios y Él puede permitir que Satanás te haga estas cosas, así como lo hizo con Job. Recordemos que Job era recto y perfecto, y a pesar de que él era recto y perfecto, el Señor le permitió al diablo hacer más de 4 cosas. Y en la sabiduría de Dios, Él permite ciertas cosas para que podamos entender o aprendamos a pelear contra las fuerzas demoníacas. Dios te guarde.